60 años mirando mercados colapsar enseñan algo que ningún libro de finanzas escribe en la primera página. El inversor promedio no pierde porque tome malas decisiones. Pierde porque nunca aprendió a formular la pregunta correcta antes de tomar cualquier decisión. Y esa distinción, aparentemente filosófica, tiene consecuencias matemáticas que voy a mostrarte con precisión quirúrgica en los próximos 60 minutos. El matemático alemán Carl Gustav Jacob Jacobi resumió en 1820 su método de resolución de problemas en 2 palabras, man más immerum queren, siempre invertir. Para Jacobi, problemas que parecían imposibles cuando se atacaban de frente se volvían triviales cuando se daban la vuelta. Leí sobre Jacobi décadas atrás y reconocí de inmediato que él no había descubierto solo un método matemático. Había descubierto una ley fundamental sobre cómo las mentes humanas cometen errores y sobre cómo evitarlos. Si quieres saber dónde vas a acertar, primero descubre con exactitud dónde vas a destruirte, porque los errores en inversiones, a diferencia de los aciertos, son profundamente asimétricos. Un solo error del 100% puede eliminar lo que 10 años de aciertos construyeron con paciencia. El estudio Dalbar rastreó el comportamiento real de inversores internacionales entre 1984 y 2020. Los números son brutales. El índice S&P 500 retornó en promedio un 10,6% anual durante esos 36 años. El inversor promedio de fondos de inversión obtuvo un 2,9% anual. Esa diferencia de 7,7 puntos porcentuales, compuesta durante 36 años sobre 100.000 euros invertidos, es la diferencia entre 3.600.000 euros y 281.000 euros. Nadie planeó perder 3.300.000 euros. Nadie se despertó a las 6 de la mañana con la intención de arruinar su jubilación. Simplemente nunca hicieron la pregunta inversa. ¿Qué garantiza que voy a perder? ¿Por qué esa pregunta nunca se formula? Porque formularla parece derrotista. Parece el tipo de pensamiento que le corresponde a un hombre muy viejo, con demasiado tiempo libre. Pero es precisamente esa pregunta la que Warren y yo hicimos repetidamente durante 60 años. Y la incapacidad de formularla es la causa raíz, no una causa secundaria, de por qué el 90% de los inversores particulares obtienen un rendimiento inferior al índice pasivo durante 20 años consecutivos. No es falta de inteligencia. Es el modelo mental equivocado para enmarcar el problema. En 1999 existía un ingeniero de 38 años. Inteligente, analítico, disciplinado en su profesión. Había pasado 4 años observando a colegas enriquecerse con acciones tecnológicas y decidió que estaba listo para participar. Investigó empresas, estudió gráficos, leyó informes trimestrales. La pregunta que se formuló fue: ¿cuál de estas empresas va a subir más? Era la pregunta equivocada. En marzo de 2000, había asignado 180.000 euros a una cartera concentrada de empresas tecnológicas. En octubre de 2002, esa cartera valía 23.000 euros. Perdió el 87% del capital en 30 meses. No por estupidez, porque nunca preguntó: ¿qué garantizaría que lo pierdo todo? Si hubiera hecho la pregunta de Jacobi, las respuestas eran inmediatas y estaban disponibles antes de marzo de 2000. Comprar empresas sin beneficios reales a múltiplos de ingresos de 80 veces garantiza la pérdida. Concentrar el 70% de la cartera en un solo sector garantiza la pérdida cuando ese sector colapsa. Ignorar el coste del capital garantiza la pérdida cuando los tipos de interés suben. Pagar cualquier precio por crecimiento sin margen de seguridad garantiza la pérdida cuando las proyecciones no se materializan. Cada una de esas respuestas no requería información privilegiada. Requería únicamente la disciplina de preguntar: ¿cómo me destruyo?
y entonces evitar sistemáticamente esas rutas. Warren y yo observamos esa burbuja con la serenidad de quienes habían hecho exactamente esa pregunta. No invertimos en tecnología durante los años 90. Nos ridiculizaron en la prensa. Algunos medios financieros publicaron portadas preguntando si Warren había perdido el toque. En 2002, el Nasdaq había caído un 78% desde su máximo. Nuestra cartera se había revalorizado, no porque tuviéramos información superior sobre hacia dónde iba el mercado, porque habíamos pasado décadas construyendo una lista de cosas que garantizan la pérdida, y la burbuja de las .com violaba al menos 8 puntos de esa lista simultáneamente. Ahora necesito mostrarte el error matemático específico que el cerebro esconde cuando se enfrenta a pérdidas. Porque hay una asimetría que la mayoría nunca calcula y que transforma errores individuales en catástrofes compuestas. Kahneman y Tversky documentaron en los años 70 lo que llamaron teoría prospectiva. Las pérdidas se sienten psicológicamente con el doble de intensidad que las ganancias equivalentes. Perder 10.000 euros duele 2 veces más de lo que ganar 10.000 euros alegra. Esa asimetría emocional existe y está documentada, pero la mayoría de los inversores actúa como si la asimetría matemática fuera al revés. Actúa como si una ganancia del 50% compensara una pérdida del 50%. No compensa. Una pérdida del 50% exige una ganancia posterior del 100% para simplemente igualar el punto de partida. Ese es el cálculo que la mayoría nunca hizo y que convierte errores individuales en catástrofes compuestas. Voy a darte los números concretos. Si tienes 500.000 euros y pierdes el 50%, como ocurrió en el desplome de 2008, cuando los mercados cayeron más de un 50% desde el máximo, te quedan 250.000 euros. Para recuperar el punto de partida, necesitas un 100% de retorno. La tasa histórica de retorno de la bolsa es de un 10% anual. Un 100% de retorno al 10% anual requiere 7,2 años. Perdiste 7,2 años de interés compuesto solo para volver al punto de partida, sin contar los años que la cartera estuvo cayendo antes del suelo. El inversor que nunca perdió ese 50% y mantuvo sus 500.000 euros durante esos mismos 7 años, estaba acumulando sobre capital intacto. Al 10% anual durante 7,2 años, 500.000 euros se convierten en 970.000 euros. La diferencia entre los dos inversores al final de ese periodo no es del 50%, es de 720.000 euros. Un solo evento de pérdida evitable creó una divergencia del 72% en carteras que comenzaron idénticas. Es por eso que yo decía, solo quiero saber dónde voy a morir para nunca ir allí. No es poesía, es aritmética. La asimetría matemática de las pérdidas significa que evitar la destrucción no es una estrategia defensiva. Es la estrategia ofensiva más poderosa disponible para cualquier inversor a largo plazo. Cada punto porcentual de pérdida evitada capitaliza positivamente por el resto de la vida de la cartera. Cada punto porcentual de pérdida sufrida exige múltiples puntos porcentuales de ganancia solo para recuperar el terreno perdido. ¿Cuáles son entonces los patrones específicos que garantizan la pérdida? Desde finales del siglo XIX, cada ciclo de pánico financiero, desde el crack del 29 hasta la crisis de 2008 o el choque de 2020, fue precedido por los mismos 5 comportamientos. Primero, inversores pagando precios que desconsideran cualquier margen de seguridad, porque el impulso les convence de que el precio actual es el menor que el activo tendrá jamás. Segundo, concentración de capital en activos que entienden superficialmente, seducidos por la narrativa de moda. Tercero, uso de apalancamiento, endeudarse para invertir en momentos de máxima euforia. Cuarto, ignorar la calidad ética de las personas que gestionan su capital. Quinto,
Invertir la posición en el momento equivocado, vendiendo en el suelo y comprando en los picos por puro miedo o codicia. Cada uno de esos patrones tiene una propiedad en común. Son detectables antes del error, no después. El margen de seguridad insuficiente es calculable en el momento de la compra. La concentración excesiva es visible en la cartera existente. El apalancamiento es una elección explícita. El carácter dudoso del gestor es verificable con investigación básica. El timing emocional es prevenible con una política de no vender durante caídas de corto plazo. La inversión de Jacoby transforma cada uno de esos patrones en un punto de lista negativa. No qué debo hacer, sino qué debo evitar sistemáticamente. En 1972 compramos See's Candies por $25 millones. La empresa tenía algo más de 4 millones de beneficio antes de impuestos. El múltiplo parecía caro para la época. Benjamin Graham habría dicho que no compráramos. Pero hicimos la pregunta de inversión. ¿Qué destruiría este negocio? La respuesta requería un competidor capaz de fabricar chocolates de calidad equivalente con reconocimiento de marca equivalente. Analizamos su posición de mercado y la psicología del regalo que anclaba sus ventas. Concluimos que el riesgo de destrucción era mínimo. Compramos. En los 50 años siguientes, generó miles de millones de beneficios. La pregunta no fue cuánto va a crecer. Fue de qué forma puede fallar. Pero hay una dimensión del error que es aún más silenciosa y que es responsable de más destrucción de capital que todos ellos combinados. Entre 1980 y 2020, la divergencia de patrimonio no fue solo resultado de salarios, fue resultado de errores de asignación de capital. El inversor de clase media, con menos capital y menor tolerancia psicológica a la volatilidad, es estructuralmente más vulnerable exactamente al tipo de error que la inversión de Jacoby previene. Sin reservas, cada error de magnitud media se vuelve potencialmente catastrófico para su economía familiar. El patrón se repite con precisión perturbadora. En 1999 fueron las tecnológicas. En 2005 fue el mercado inmobiliario financiado con hipotecas basura. En 2021 fueron activos especulativos como ciertos criptoactivos o empresas de adquisición con propósito especial, SPACs. En cada ciclo, el inversor promedio entró cuando los precios ya reflejaban el optimismo máximo, y en cada ciclo salió cuando ya reflejaban el pánico. La ausencia del hábito de preguntar cómo esto puede destruirme antes de asignar el capital es el factor común. Déjame ahora conectar esto con los eventos históricos específicos. En septiembre de 1929, la bolsa estaba en máximos. En julio de 1932, había caído un 89%. Los 10 años anteriores habían sido de euforia continua. En cada año de esa década, la pregunta dominante era ¿qué va a subir más? Nunca. ¿Qué garantiza que lo perdemos todo? Si se hubiera hecho, las respuestas eran obvias. Apalancamiento generalizado, donde los compradores solo necesitaban un 10% de capital propio, combinado con valoraciones sin precedente. Pero el mercado al alza había eliminado el instinto de hacer la pregunta inversa. En 2006, los precios inmobiliarios estaban en niveles de burbuja, un desvío de la media histórica jamás registrado. La pregunta de inversión, ¿qué garantiza que este mercado colapse?, producía la respuesta en 30 segundos. Un sistema de crédito que depende de precios siempre crecientes, combinado con deudores sin capacidad de pago, colapsa inevitablemente cuando los precios dejan de subir. Algunos inversores hicieron exactamente esa pregunta en 2005. Apostaron contra el mercado inmobiliario y ganaron fortunas. No fue genialidad, fue inversión de Jacoby, aplicada sistemáticamente mientras el resto hacía la pregunta equivocada. Yo observé, en 2007, que nuestra compañía había acumulado muchísima liquidez,
una posición difícil de justificar para analistas que medían rendimiento a corto plazo. Mi justificación era simple. Cuando no puedo responder satisfactoriamente a la pregunta de qué forma este proyecto puede destruirme, el coste de permanecer en efectivo es menor que el coste del error que no puedo cuantificar. El efectivo no es ausencia de decisión. Es la decisión de no pagar el precio de un error incalculable. En marzo de 2009, con el sistema financiero global en colapso parcial, teníamos capital para comprar. La mayoría estaba vendiendo para sobrevivir. Ahora necesito mostrarte la matemática que hace que todo esto sea definitivo. 2 carteras comienzan en 1980 con 100.000 euros. Cartera A tiene un retorno promedio del 12% anual, pero sufre 2 caídas del 50%, en 2000 y en 2008. Cartera B tiene un retorno promedio del 9% anual y nunca pierde más del 15% en ningún año. 45 años después, en 2025, cartera A vale 1.900.000 euros. Cartera B, con un retorno 3 puntos más bajo, vale 4.100.000 euros. La diferencia de 2.200.000 euros fue producida enteramente por la ausencia de 2 eventos de destrucción, no por la superioridad del retorno promedio. Sobrevivir supera a brillar. Consistentemente. Matemáticamente. Sin excepción. Ese cálculo explica algo que siempre pareció paradójico. Nuestra tasa de retorno no fue producida por aciertos espectaculares. Fue producida por la ausencia casi completa de pérdidas permanentes de capital significativas. Erramos frecuentemente en juicios individuales, pero raramente de forma que destruyera capital de manera irreversible. Cada vez que evitamos una destrucción del 50%, preservamos el poder de capitalización sobre ese dinero por las décadas siguientes. La diferencia no es un único error. Es la pérdida de todo el retorno compuesto que ese capital habría generado sin la interrupción. Benjamin Graham fundamentó la inversión en valor sobre esa matemática, llamándola margen de seguridad, el diferencial para absorber errores antes de que se conviertan en pérdidas reales. Yo expandí ese concepto. El margen de seguridad también existe en la calidad del negocio, en la durabilidad de la ventaja y en la integridad de los gestores. Un negocio extraordinario comprado a precio justo frecuentemente ofrece más seguridad que un negocio mediocre comprado barato, porque sus fundamentos resisten errores que destruirían al mediocre. En 1988, cuando compramos acciones de Coca-Cola, la decisión nos pareció obvia tras preguntar, ¿qué destruiría este negocio? Requeriría un competidor con marca equivalente en 200 países y un sistema de distribución de 70 años. Esa barrera era económicamente infranqueable. La pregunta no era si iba a crecer, sino si podía ser destruida. La respuesta fue no. Hoy esa posición vale muchísimo más y genera dividendos masivos cada año. La mayoría de los inversores miraba esa empresa en los 80 y preguntaba, ¿cuánto puede crecer? Concluían que el crecimiento sería modesto y perdieron décadas de capitalización por hacer la pregunta equivocada. La pregunta correcta revelaba la asimetría verdadera. Riesgo limitado frente a un potencial de composición a largo plazo. Cada año en que un inversor mantuvo la acción y vio que nada fundamental amenazaba el negocio, la decisión de mantener estaba justificada. Aquí está el coste de oportunidad que nadie calcula. El inversor que asignó su capital a fondos de gestión promedio tiene hoy una fracción de lo que tiene quien hizo la pregunta de inversión correcta y tuvo la disciplina de no violar las respuestas que ella produce. No es inteligencia superior. Es una pregunta diferente formulada en el momento de la asignación. ¿Entiendes ahora por qué la regla más simple de nunca perder dinero no es una lista de cosas para hacer? Es una arquitectura de cosas para nunca hacer. Y la elección de construir esa arquitectura es binaria.
No existe una versión parcial que funcione. O sistemáticamente preguntas de qué forma esto puede destruirme, o no lo preguntas. Y la ausencia de esa pregunta en un único momento es suficiente para deshacer años de disciplina. El mercado no penaliza los errores de forma proporcional, los penaliza de forma concentrada. Puedes tomar 50 decisiones correctas y una catastróficamente equivocada que las supere todas. No es hipérbole. Es la descripción matemática de fondos operados por premios Nobel que fueron a la quiebra por nunca preguntar qué los destruía si los mercados se movían en la misma dirección a la vez. La lista que construimos no es secreta. Está en los libros. Lo raro no es el conocimiento, sino la disciplina de aplicarlo sin excepciones. Nunca pagar precios sin margen de seguridad. Nunca invertir en lo que no entendemos. Nunca confiar en gestores sin integridad. Nunca usar deuda que convierta una caída en destrucción. Nunca concentrar de forma que un error elimine el futuro. Cada punto de esa lista fue aprendido observando a otros destruirse. Son autopsias, no teoría. En 2003, tras el colapso de Internet, observé que la mayoría no perdió porque el mercado fuera irracional, que lo era, sino porque no tenían el sistema mental para identificar esa irracionalidad antes de la catástrofe. El sistema no exige genialidad, exige la disciplina de hacer la pregunta equivocada y actuar sobre ella aunque el mercado y los medios griten que esta vez es diferente. A mis 99 años, lo único seguro para evitar perder dinero es que no implica predecir el futuro. Nadie lo hace con consistencia. Los más brillantes han quebrado intentándolo. La fortuna se construye no por predicción, sino por selección. Encontrar negocios resistentes a nuestra propia ignorancia sobre el futuro. Preguntar qué hace a este negocio invulnerable, en lugar de cuánto crecerá. La regla de nunca perder dinero es un hábito mental contra la corriente natural del cerebro. Cuando el mercado ofrece ganancias extraordinarias, desconectadas de la realidad, la regla dice, invierte la lógica. Pregunta, ¿qué garantiza que pierdes? Y si la lista de pérdidas es más larga que la de ganancias, no entres. No porque ganar sea imposible, sino porque el coste de estar equivocado es sistemáticamente mayor que el beneficio de estar en lo cierto. Construimos nuestra trayectoria sobre una premisa única. Nuestra función no es maximizar retornos en un año concreto, sino maximizar la probabilidad de que el capital nunca sufra una destrucción permanente. Todo lo demás es subordinado. Nuestra evolución no fue por décadas de genialidad, sino por décadas de rechazo sistemático a destruirnos. Y aquí está la provocación final. Sabes ahora que la regla es mapear cómo te destruyes y nunca ir allí. Tienes la lista y la matemática. La pregunta es, cuando el próximo mercado al alza produzca la próxima narrativa que viole tu lista, ¿qué harás? Porque es en ese momento, bajo presión, cuando la regla es probada. Decenas de veces, el mercado ofreció narrativas seductoras que prometían retornos superiores. En cada uno de esos momentos, aplicar la inversión de Jacobi producía garantías de pérdida que superaban cualquier expectativa de retorno. Y en cada uno de esos momentos, dijimos no. Ese no repetido es el único secreto documentable. Pero cuidado con la trampa. El análisis de destrucción selectivo. Ocurre cuando aplicas la pregunta de Jacobi solo a lo que no te gusta, pero la omites en lo que deseas emocionalmente. Es un ritual sin sustancia. La protección es un protocolo. La pregunta de inversión debe demorar lo mismo independientemente de cuánto desees el negocio. Si lo haces rápido porque te emociona, no has hecho el análisis. La profundidad del análisis debe ser proporcional al tamaño de la posición. Para una apuesta pequeña, 2 pasos bastan. Para una posición grande, necesitas al menos 5 pasos de análisis en cadena. Cuanto más capital arriesgues,
más larga debe ser la lista de garantías de pérdida que no consigas encontrar antes de empezar. Este sistema no es una herramienta ocasional, es un filtro permanente. Opera especialmente cuando tienes convicción, porque la convicción es cuando el cerebro tiene más motivación para ser superficial. El riesgo viene de no saber lo que estás haciendo, y el conocimiento sobre lo que puede crecer es distinto al conocimiento sobre lo que puede destruir. Casi toda la educación financiera se centra en lo primero. Nosotros nos centramos en lo segundo. Recuerda el caso de la aviación, un sector que parece brillante, pero que, analizado bajo la lente de la destrucción, revela ser una máquina de triturar capital por su estructura de costes y competencia. Solo quien completa el análisis de destrucción llega a esa conclusión. Te pido un ejercicio. Mira tu cartera esta semana. Aplica la pregunta de Jacobi a cada posición. Si no puedes completar 5 pasos de análisis de riesgo, considera si el tamaño de esa posición es adecuado a tu capacidad de detectar su destrucción. No basta hacerlo al comprar, hay que mantener la pregunta viva. Si las premisas cambian, como nos pasó con los jornais impresos ante la llegada de Internet, la posición debe reevaluarse. Las garantías de pérdida ahora superaban a las de valor. La diferencia entre quienes construyen riqueza y quienes la destruyen no es la información o la inteligencia. Es qué pregunta organiza su proceso mental. La pregunta de la destrucción es, ¿cuánto puedo ganar? La de la construcción es, ¿de qué forma puedo destruirme? Y es ese riesgo asumible. No hace falta ser un genio. Hace falta la disciplina de hacer la pregunta invertida y la coraje de actuar conforme a la respuesta, incluso cuando el mundo entero grite lo contrario. La clave es la recusa sistemática a ir donde sabes que vas a morir. Ya sabes dónde está el peligro. La pregunta es si irás allí de todos modos.